por no justamente seguir estos protocolos de adaptabilidad y casi pierdo la vida. En la vida, 80% de los problemas que pensamos que van a presentar no suceden, solamente están en nuestra cabeza y nos limitan. Y vas subiendo a menos 30 grados en esta pared y de repente ya no sentía mi mano, estaba, porque tienes que estar moviendo los dedos, pero de repente ya no la sentía. Esto es Dalia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. Según un estudio de la consultora Deloitte, 9 de cada 10 líderes que no son adaptables experimentan una caída en la moral y en la productividad de su equipo. La vida es adaptabilidad, así que a las personas a las que les cuesta el cambio, les va a costar mucho más trabajo la vida. La vida no es fácil y sí es cambiante. Y la vida pasa demasiado rápido como para que nos tardemos en adaptarnos. El que no se adapta, pierde. Ya lo decía hace muchos años Charles Darwin, no es la especie más fuerte ni la inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Esto sigue siendo cierto en la era digital, nada más que con mucha mayor presión por la velocidad en la adecuación. Y aplica para la vida profesional y la personal. ¿Qué tan rápido sueles adaptarte? ¿Lo tienes consciente? ¿Qué herramientas puedes utilizar para desarrollar la adaptabilidad? Dice Adam Grant que la honestidad es una ventaja para construir liderazgos adaptables y auténticos. Digo yo que la habilidad de relacionarte adecuadamente con las demás personas te ayudará a navegar en los tiempos en los que hay que darle vuelta al timón y que la creatividad es un factor fundamental para poder ordenar la vuelta de timón si eres el capitán. Y para hablar sobre esta life skill, en este episodio nos acompaña Andrés Pérez, empresario, CEO de Promoción Empresarial, compañía de capacitación en México y alpinista. Andrés ha escalado numerosas montañas en 9 países, entre ellas el Everest. Además es autor del libro Conquista tu propia montaña. Andrés, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer, Laura, y gracias aquí por la oportunidad de estar en Dalia Empower. Pues vaya que un alpinista debe de adaptarse, pero supongo con los años tú tienes tu propia definición de la adaptabilidad. ¿Cuál dirías que es? Así es. Para mí la adaptabilidad es la capacidad que tiene una persona o una organización para ajustarse a los nuevos cambios, a los entornos distintos, a los nuevos desafíos. Así que la flexibilidad, por supuesto, ahí es la base para que una persona se esté adaptando y una organización va a ser tan adaptable como lo son cada uno de sus integrantes. Y como bien lo decías al inicio, como dijo Carlos Darwin, pues toda especie que no se adapta desaparece. Así que si estamos hablando ahora de estos cambios tan veloces que estamos viviendo y que además se va a aumentar la rapidez con que se van a presentar los cambios en todos los órdenes del quehacer humano, pues entonces la adaptabilidad es una habilidad que sí o sí la tenemos que, tener ya en nuestro ADN, y yo diría hasta que tenemos que tener una especie de modo adaptabilidad permanente en nuestra mente. Claro. Ahora, me gustaría empezar con una anécdota, precisamente pues escuchamos, quienes no somos alpinistas, yo he llegado, al Popo ya no se puede escalar, pero yo no soy alpinista, nada más he hecho unas buenas caminatas ahí en el Paso de Cortés, hasta, no he llegado a la cima. Sin embargo, pues me gustaría conocer alguna buena y gran anécdota que tenga que ver con la adaptabilidad justamente en las aventuras que emprendes cuando eres un alpinista y cómo tienes que no solo es el entrenamiento físico, sino es el entrenamiento mental. Platicábamos un poco antes de empezar a grabar, pues justamente la relación que tiene un deporte, en este caso el alpinismo, con la relevancia, lo que te hace el deporte mentalmente.
Cuéntanos. Sí, pues mira, te platico dos importantes. Una que tiene que ver con una adaptabilidad lenta, que cuando tú vas subiendo una montaña alta como el Everest, cualquier 8000, tienes que ir adaptando tu cuerpo a la altura poco a poco. Una expedición dura 2 meses en los Himalayas y entonces, por ejemplo, llegas al campo base del Everest después de 8 días de caminata y ya estando allí, que equivale a estar arriba del Popocatépetl, tienes que primero subir a 6000 metros y bajar para que tu cuerpo se aclimate a esa altura. Después tienes que subir a campo 1, campo 2 y bajar. Luego campo 1, campo 2 y campo 3 y bajar. Entonces vas aclimatando poco a poco tu cuerpo para que vayan produciéndose glóbulos rojos y pueda oxigenarse mejor la sangre. Y si no lo haces, te puede generar un gran problema, un edema pulmonar. De hecho, a mí me sucedió en Bolivia muchos años antes, por no justamente seguir estos protocolos de adaptabilidad y casi pierdo la vida. Yo dije, oye, me siento muy fuerte, soy muy rápido, no necesito la aclimatación. Entonces no hice procesos de montañas previas, sino me fui directo de La Paz hacia el Huayna Potosí, que es una montaña de 6100, y de 3600 en menos de 24 horas ya estaba en 5800 metros. Es decir, subí un desnivel de 2200 metros, que eso no se debe hacer si no has hecho el proceso de aclimatación. Entonces, me salía ya arriba sangre de los pulmones, me ayudaron a bajar, me fui directo al hospital, estuve entubado con oxígeno y casi pierdo la vida. Entonces, aprendí que hay ciertos procesos en la vida y en las empresas que hay que irlos ajustando lentamente. Que no te puedes saltar. Exactamente, no hay shortcuts, no hay atajos. Y hay otros que implican cambios o ajustes inmediatos. Por ejemplo, cuando subes al Everest y llegas al campo 3 a 7300, te pones por primera vez el tanque de oxígeno con la careta. Y como tu cuerpo necesita el oxígeno y estás más cansado, te adaptas de manera inmediata a ese cambio. Si yo hoy, Laura, te pongo el tanque con la mascarilla y te digo que tienes que tenerlo por los próximos 3 o 4 días, a los pocos minutos vas a decir, no me adapto, porque no lo necesitas. Entonces, la necesidad para adaptarte al cambio es fundamental también. Ok, esa es la parte, digamos... sobre todo la primera que contaste, la adaptabilidad tiene más que ver con el propio organismo, ¿no? El cuerpo, qué es lo que hay que hacer para que el cuerpo se adapte. Okay, si eso se entiende, digamos, lo aprendiste a la mala. Por terco, pero hay otra adaptabilidad, la mental. Así ¿no? es. Que también los alpinistas desarrollan. ¿Cómo eras? Cuéntanos tu historia, cuéntanos cómo llegaste, cuéntame esta historia de tu papá, cómo los impulsó a ser más deportistas y por qué razón, y cuál es el aprendizaje ahí, cuál es la consecuencia de ser un deportista en la vida en general. Sí, fíjate que tuve la suerte de que mi papá fue un muy buen formador, porque no nada más nos impulsó a ser buenos deportistas desde chiquititos, desde los 6 años, que nos ponía a entrenar para las mini-olimpiadas y ya sea antes de ir a la escuela o en la tarde entrenábamos el lanzamiento de disco, 100 metros planos, maratón, y casi siempre mis hermanos y yo ganábamos medalla de oro o de plata, pero no porque fuéramos mejores, sino porque nos entrenábamos. Y lo interesante es que mi papá siempre metía aprendizajes dentro del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, cuando nos entrenó para subir el Popocatépetl, que tuve la oportunidad de subirlo a los 10 años, yo creo que he sido la persona más joven en subir el segundo volcán más alto de México, nos entrenaba, y si íbamos, por decirte, al Cerro San Miguel, no nada más era ir y bajar y ya entrenamos, sino todo tenía un porqué. Y eso creo que es importantísimo cuando eres líder y educas a tus hijos a tus colaboradores, los formas. Entonces, por ejemplo, era, oye, vamos a subir hoy al Cerro San Miguel, es el entrenamiento número 3, vamos a irnos fortaleciendo cada vez más, vamos a ir haciendo pausas para ir descansando, vamos a celebrar cada uno de los puntos críticos a los que nos vayamos aproximando y entonces todo tenía un sentido y entonces esa experiencia la asimilas con conceptos mucho más
profundos, y los mismos conceptos los puedes aplicar en la vida en general, por supuesto en la empresa. Entonces creo que son súper trasladables los principios que haces en el deporte, puede ser en la montaña o en cualquier actividad física, y en la empresa, ¿no? Y en particular lo que yo sugiero para desarrollar el poder mental, y eso sucede cuando estamos ya haciendo ahora sí una cumbre importante. En primer lugar es recordar tu propósito, es decir, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque cuando hay ciertos tramos durísimos, tu cuerpo ya no da para más y puedes tirar fácilmente la toalla. Entonces dices, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y en nuestro caso, nuestro propósito de mi hijo y mío al subir el Everest era concluir un proyecto de montaña de 4 años a nivel familiar, y sí o sí teníamos que consolidarlo. Otro elemento clave para mí es dividir la meta en pequeños pedazos, en micro objetivos. Entonces, por ejemplo, salíamos del campamento 3 hacia el campamento 4, son 8 horas, ni siquiera ves el campamento. Es durísima, por ejemplo, ese tramo, y dices, pues mira, yo no sé si voy a llegar al campo 4, pero a esa roca que está allá arriba sí llego. Entonces te echas 2 horas, llegas a esa roca y te vuelves a cuestionar, pues no sé si al campo 4, pero hasta ese montículo de nieve llego. Y así te vas. Entonces, en vez de pensar en 8 horas, piensas en pedacitos de 2 horas, ¿no? Otra recomendación es, cuando estés en un momento de quiebre, traer a valor presente algún gran inspirador que haya sido en tu vida. Todos tenemos 1 o 2 personas que nos han, digamos, inspirado o han estado apoyándonos incondicionalmente. Puede ser quizá tu papá, tu mamá, un abuelo, a lo mejor ya no están vivos, o un jefe, un amigo, un maestro. Y entonces, cuando lleguen esos momentos tan difíciles que crees tirar la toalla, trae a valor presente a esa persona, siente que está junto a ti, hombro con hombro, alentándote, y sacas entonces energía adicional para dar ese cierre, ¿no? Y por supuesto, tener un coach o un mentor es vital para el desarrollo mental, y hay que recordar la diferencia. El coach es aquella persona que quizá no es experta para nada en tu actividad, pero hace preguntas inteligentes, es un buen preguntólogo, y entonces tú mismo vas obteniendo las respuestas a esas preguntas inteligentes. Y el mentor es el que, si es experto, ya pasó por donde tú, digamos, es el guía de montaña que ya la ha subido varias veces y te dice por dónde. Entonces la curva de aprendizaje se disminuye contundentemente. Cuando subieron el Everest, tu hijo y tú ¿llevaban un guía? ¿Siempre se lleva un guía? Sí, cuando es el Everest, cuando son esas montañas grandes, o ¿cómo es? Sí, nosotros siempre llevamos a un guía. Y mira, hablando de mentores, no debes de tener un mentor genérico, sino especialista en tu rama en particular. Cuando vamos, por ejemplo, a Suiza a subir en los Alpes, y fuimos al Matterhorn, por ejemplo, es la montaña más peligrosa del mundo, donde más fallecimientos han habido en la historia, más del doble que en el Everest. Okay. Y entonces, en vez de seleccionar a un guía de los Alpes o un guía de Suiza, vamos con el guía que ha subido el Matterhorn el mayor número de veces. La había subido 220 veces. Wow. Entonces, la posibilidad de error se minimiza, y de eficiencia y de seguridad se maximiza, ¿no? Okay. Y lo mismo en la vida. Entonces trata, cuando escoges un mentor, pues que sea un experto en tu área de metalmecánica X, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces, ¿no?, en el camino, está el guía, no sé, cuando yo corrí mi primer maratón, nadie me avisó, nadie me dijo que iba a llover. Empezó a llover. Y cambió como todo el sentimiento de entrada, ¿no? La ropa mojada, los tenis, hay cosas que uno no puede, o igual dices, bueno, no, o sea, no sé, no me acuerdo si no vimos el clima o qué pasó, pero al final es algo que quizás no te esperas. Y tal vez como no te esperas, no traes la solución a la mano. Quizás es algo que no sabes hacer. Había corrido yo en la lluvia, sí, pero no había corrido más de 25 kilómetros en la lluvia, ¿no? O sea, ¿cómo ahí es la adaptabilidad cuando no sabes? Que creo que es el miedo más primario de cuando decimos, no,
esto es nuevo, no puedo, no lo sé, y nos paralizamos. Y hay algo que hay que romper, que es ese miedo, pero con una solución normalmente, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo has experimentado, más bien? Sí, pues para nosotros la planeación es fundamental al subir una montaña o al hacer cualquier proyecto estratégico a nivel empresa, que de alguna forma minimiza todas las posibilidades de cambio que puedan darse en los escenarios, pero como sabemos siempre algo sucede y entonces tienes que improvisar. Entonces por una parte la planeación es clave y mientras más experimentado seas y te asesores y reúnas información del equipo multidisciplinario, pues vas a minimizar el posible impacto de lo que pueda salir mal o de manera espontánea, ¿no? Y por la otra, en la montaña, sobre todo de alto calibre, tienes que sí superar los miedos. Y yo, de hecho, lo que hago, y lo hacemos mi hijo y yo, es, por ejemplo, el Matterhorn, que es la montaña más, digamos, con mayor número de accidentes fatales. Es una bestia de 1,200 metros de desnivel. Para que tengamos esa altura en perspectiva, son como 6 torres mayores. ¿Ves la torre mayor de Reforma o la torre BBV? Okay, 6 torres. 6 torres y tú estás abajo y la ves así y dices, caray. O sea, ¿es así o qué es? Casi vertical. Es puro... Tienes que ir subiendo como el hombre araña y bajar igual de la misma forma. Ya sabes que la mayoría de las caídas o de los accidentes son de bajada. Entonces, ya de entrada es preciosa, la más hermosa para mí del mundo. Es como una flecha, de hecho es la más fotografiada del mundo, parece como una flecha que va saliendo del firmamento. Y entonces nosotros lo que hacemos es que evitamos que vengan a nosotros escenarios dramáticos. Y fíjate que llega gente a esa montaña súper preparada, que además luego te cuesta una lana llegar ahí y pagar el permiso. Y cuando estás allá abajo, bueno, o la expedición, mucha gente se acuerda y sabe de todas las tragedias que han habido. Y esa noche previa al ascenso, se le meten ideas tan dramáticas en su cabeza. Que paralizantes, que inician a las 4:30 de la mañana y dicen, tiran la toalla y dicen, yo no voy, esta montaña no es para mí, porque creen que ahí van a quedar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al revés, echarnos cubetadas de ideas positivas, de escenarios maravillosos, para que... ¿Como eso previo? Previo, porque acuérdate que en la vida, 80% de los problemas que pensamos que van a presentar no suceden, solamente están en nuestra cabeza y nos limitan. Entonces, para que eso no suceda, nosotros nos echamos estas ideas. Por ejemplo, nos va a tocar un día maravilloso, va a haber un cielo espectacular para tomar fotos, vamos a hacer menos tiempo del establecido, vamos a bajar con un hambre feroz. Y eso sucede entonces en la realidad porque lo estamos visualizando y entonces subimos y bajamos con éxito. Y otro elemento que sirve mucho para superar los miedos es el famoso mindfulness, el estar aquí y en el ahora. Y esta montaña creo que tiene un gran aprendizaje en ese sentido, porque tú cuando estás subiendo o bajando, sabes que el momento más importante de todo el ascenso y descenso es el que estás haciendo en ese momento. ¿Y cuál es el más importante al segundo siguiente? Y luego este. No puedes distraerte y pensar en el futuro, que si Claudia o Xóchitl, o irte hacia atrás si fue o no penal, sino tienes que estar hiper concentrado. Y en la medida que lo estés, entonces se disminuye el riesgo y puedes subir y bajar correctamente. Entonces, cuando en la empresa estás en el aquí y en la ahora, tu desempeño en lo que estés haciendo aumenta radicalmente. Claro, porque o sea, al final ese miedo es mental, o sea, eso es, no es que esté pasando en realidad. El cambió, oye, pues tu objetivo ya no es tu objetivo es este. Te cambiaron la jugada, digamos. No decidiste tú cambiar la jugada, porque cuando uno lo decide, pues ya es más, ¿no? Pero si algo de afuera te cambia la jugada, llegó la competencia, cambiaron al equipo, cambiaron a tu jefe, cambiaron los objetivos de la empresa, pues este tipo de ejercicios puede ayudar, ¿no? Así es, sí. Y yo creo que una de las recomendaciones que yo propongo para que en las organizaciones todos estén con el chip de adaptabilidad, uno es crear conciencia. O sea, conscientes de que todos a partir de hoy tenemos que tener el chip de adaptabilidad, porque si no morimos. Entonces, el juego se llama a partir de hoy ser adaptable. Segundo,
que el líder máximo tenga este liderazgo flexible. Es decir, que tú sabes, el ejemplo arrastra, entonces que el mismo líder tenga una comunicación abierta, una escucha activa, que permite que las ideas de otros se lleven a cabo y que se creen equipos multiculturales o multidisciplinarios, idealmente con gran diversidad, gran inclusión. Entonces, más mentes pensando, te abre el panorama y evidentemente ayuda a hacer una mejor adaptación de los procesos. También otro elemento clave es reconocer a quienes están haciendo buena adaptación de nuevos procesos. Entonces, Laura, lo estás haciendo muy bien. Eres un gran ejemplo en esta organización de cómo sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Entonces, la gente se suma a esta iniciativa. Y también premiar o reconocer, digamos, los errores, de alguna forma no criticarlos, sino premiarlos siempre y cuando sean rápidos y baratos. Entonces, para que la gente no le tema a hacer errores y que la alta confianza, la autoestima se mantenga, porque si castigas el error, obviamente la innovación baja y baja la adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo interpretas esta frase de Adam Grant? Yo creo que la honestidad, la que citamos al principio, dice: la honestidad hace líderes más adaptables y auténticos. Para mí la honestidad es buena en general, no solo para la adaptabilidad, sino buena en general porque es más fácil, el camino es más sencillo cuando pues, uno es honesto, no tiene que andarse complicando la vida o las explicaciones, etcétera. Pero, ¿cómo relacionarías esto, Andrés? De la honestidad, sí, yo creo que un líder honesto, y fíjate, tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley y vi 12 empresas líderes, ya sabes, Amazon, Facebook, LinkedIn, y tienen este principio, sobre todo Amazon, de que cualquier proyecto que están desarrollando reúnen a equipos más o menos de 7, 8 personas, y me encanta esta honestidad en el sentido de que integran a gente de diferentes áreas y de diferentes antigüedades y formas, justamente para tener más diversidad de pensamiento. Y si está ahí el CEO, el director de TI, el gerente de RH, y siempre integran a alguien nuevo, un chavito que acaba de entrar de 3 meses, y argumento mata antigüedad y posición. Es decir, si se planea o se discute si se va por el camino A o por el B, el chavito propuso por el B y el CEO por el A. Pero si el argumento del chavito B que acaba de entrar convence a los demás, gracias a la honestidad, todo mundo va por donde él dijo. Entonces, me encanta esta velocidad con la que se mueven y se adaptan las empresas en Silicon Valley, porque premian, digamos, en este sentido, darle este enfoque de honestidad para que siempre prevalezca los mejores argumentos. Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos nuestra percepción? Pero quiero escuchar la tuya sobre qué tan adaptables somos en México en la cultura del trabajo. ¿Qué has visto tú? Pues yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Como todo, digamos, cambio, algo bueno y malo se tiene que aprender. Y yo creo que este trancazo brutal mundial, y en México, por supuesto, nos vino a hacernos mucho más conscientes de que debemos ser adaptables y ser mucho más previsores. Entonces yo creo que el cambio a partir de la pandemia se ha acelerado. Tú sabes, antes no trabajábamos en home office, ahora sí, toda la cuestión de la aceleración digital y tal. Entonces yo creo que el mindset en general en el mundo y en particular en México, yo siento que sí se está dando. Por supuesto, a uno les cuesta más trabajo que a otros, pero creo que uno de los grandes beneficios de esta pandemia ha sido el nuevo chip de te adaptas o mueres. Muchos lo sufrieron en carne propia en sus negocios, en sus personas, y entonces creo que vamos hacia adelante, hacia adaptar mejor este modo de estar ajustándonos más rápidamente al entorno. Y es más, yo hasta invito a la gente
a que no se quede con el identifica las tendencias y ajustate, sino sé protagonista, sé generador del cambio, adelántate y tú sé... Claro, todavía mejor más que adaptarse, porque adaptarse es que ya existe. Exactamente. ¿No? Entonces, que se adapten a lo que tú has puesto. Sí, y fíjate que me da gusto que ya México es un generador de startups brutal a nivel mundial, que se ha captado muchísimo dinero de fondos y de más recursos de N alternativas, pero creo que México a nivel empresarial ha mostrado una gran adaptabilidad, porque todos estos startups, unicornios que se han creado y otros más chiquitos, hablan de que estamos en una sociedad que está evolucionando rápidamente. Entonces me da mucho gusto en ese sentido. Por supuesto, hay empresas y sectores más lentos, pero creo que ahí vamos. Ha habido un momento... Perdón. Termina. Lo que no es consistente es el gobierno. Sí, bueno, ya es esto. Que creo que va así como un dinosaurio y tú ya vas con un cohete hacia... El gobierno más que adaptable es Gandaya, ¿no? Sí, o sea, a veces hasta te frena, ¿no? Sí. Pero precisamente por eso hablaba del mundo empresarial corporativo. Ok. Sí, no sé, quizás haya varios, pero donde en el alpinismo, en la montaña, dijiste, aquí, ya no puedo. O sea, ¿qué hago? Aquí me quiero rendir. Aquí, porque luego uno cree que ustedes, los alpinistas que escalan el Everest, no les pasa eso, ¿no? Pero yo creo que sí pasa porque es humano. Y el punto es, ¿no? O un momento de peligro grave, ¿no? Y cómo saliste. Y cuéntanos la experiencia también que tuviste con tu hijo, ¿no? Porque al final, pues, ¿cuántos años tiene? Tiene 20, pero subió de 19 el Everest. Qué gran experiencia para él, pero tú vas ahí de alguna manera liderando, ¿no? Con la experiencia que tú te traías antes. Así es. Pues fíjate que cada tramo que haces en el Everest tiene una exigencia brutal. Si lo pudieras poner en promedio son como 8 o 9 horas por tramo. Y eso significa que en cada uno de esos tramos probablemente de repente te cuestionas, ¿podré llegar a la siguiente estación o no? Entonces, esta cuestión que te decía de desarrollo de poder mental lo tienes que traer en tu ADN y sacar la casta constantemente. Entonces, yo afortunadamente nunca me he querido rendir o nunca me he rendido por cuestión física o mental. Cuando no he podido lograr cima es por cuestiones, por ejemplo, cuando me pasó lo del edema pulmonar, yo como decía no me voy a rendir, y cada paso que daba yo sabía que estaba mal algo en mi interior, y cada paso me estaba haciendo un harakiri, estaba deshaciendo internamente. Yo seguía por ese afán de no rendirme hasta que tronó ya mi cuerpo, ¿no? Pero te platico una anécdota, por ejemplo, subiendo el Alpamayo, una montaña que es considerada como la más hermosa del planeta, que tiene al final una pared de hielo de 600 metros. Estábamos... ¿En dónde está, perdón? En Perú. Entonces estábamos subiendo en la noche, porque subes de noche para que haya menos posibilidad de que se caigan estos hongos que son formaciones de nieve, y vas subiendo a menos 30 grados en esta pared, y de repente ya no sentía mi mano, porque tienes que estar moviendo los dedos, pero de repente ya no la sentía. Entonces hubo un momento en que, como a la mitad, un poquito más arriba, me quité el guante, y siempre va agarrado de un gordino para que no se te caigan en caso de que te los saques. Entonces lo saco, pero lo hice muy fuerte el movimiento y se me cae el guante. Se fue así. Y dije, mi mano. Entonces mi objetivo era llegar a la cima, pero en ese momento el objetivo era salvar mi mano, porque obviamente faltarían unas 3 o 4 horas para regresar al campo 1, pero el juego se llamaba que esta mano la perdería porque la tienes que usar para trabajar. No es como cuando vas en el popo que la puedes meter aquí. O aquí tienes que estar en contacto con el hielo, y además iba a ser casi dificilísimo poderme ayudar porque nada más iba a poder bajar con una mano. Entonces grito, mi mano, le grité al guía que estaba arriba como 30 metros. Me dice, yo tengo unos guantes de repuesto. Entonces ahí la importancia del líder, que con su experiencia pueda prever este tipo de situaciones. Entonces subí de inmediato rapidísimo, y
afortunadamente me puse el guante, me quedó y entonces... Porque además la pierdes en cuestión de, o sea, menos 30 grados, no sé. Sí. Y no ser una tragedia. Una tragedia, o sea, brutal. Ahorita estaría así. Pero sí, y entonces eso te habla de que pues, hay a veces escenarios muy claros que pueden cambiar velozmente. Y déjame te platico una anécdota que fue única en el Everest, porque mi hijo salvó una vida y habla un poquito de adaptabilidad en este sentido, porque veníamos bajando al campo 4, ves muchos cadáveres allá arriba de gente que ha perdido la vida en esta expedición. De hecho, murieron 18 personas el año pasado. Y mi hijo, al bajar del campo 4, nos topamos con una chica de la India que ya estaba sentada, no tenía oxígeno en su tanque, su Sherpa la había abandonado. Wow. Y ya estaba dispuesta a morir. Ella en su interior estaba despidiendo de su gente. Y cuando llega mi hijo, la ve y le dice, yo te voy a ayudar. Y le empezó a dar oxígeno con su mascarilla. Y ella entonces empezó un poquito a agarrar fuerza. Y llegué yo como a los 5 minutos y me dijo, papá, tú síguete al campo 2. Sé que tu dedo lo tienes que salvar, es que se me congeló. Son muchas historias. Okay. No, está bien. Pues okay. Es parte de, o sea, parte del show, justamente. Y entonces, ¿qué? O sea, ¿de la mano o del pie? ¿Qué dedo tenías congelado? Okay. Del pie. Entonces yo tenía que bajar rápido al campo 2 y entonces dice el Sherpa, ¿estás seguro, Andrés, te quedas con ella? Sí. Entonces yo me bajo con el Sherpa y Andrés se queda solo con ella. ¿Solos? ¿A cuánto estaban del campamento? Estábamos ahí eran 7,800, estábamos a 6 horas de campo 2. Y entonces él le empieza a dar así como si fuera buzo oxígeno con su tanque. Ella se puede incorporar, le arma los rapeles para ayudarla a bajar, pero ella no tenía fuerza y se caía. Y dijo, esto no va a funcionar. Así que se quita el tanque de oxígeno y se lo da a ella, se lo regala. Y en vez de dejar el tanque vacío de ella ahí y afectar el ecosistema, lo carga como buen centennial. No voy a contaminar aquí. No voy a contaminar. Y entonces ya empiezan a bajar los dos. Y como a los 20 minutos, ahora mi hijo es el que tenía problemas de oxígeno. Claro. Porque pues estaba descompensándose. Y entonces ella ahora es la que le daba oxígeno con la mascarilla del tanque de Andrés. Y ahí se fueron campechanando hasta que llegaron al campo 2. Imagínate la escena en donde están los compañeros de la expedición de la India y la ven llegar 3 horas después, ya la daban por muerta y fue así como un milagro. Y de hecho a ella luego la entrevistan a nivel nacional y dice, pues es que llegó, cuando ya me estaba despidiendo de mi gente, ya me daba por muerta, llegó un milagro mexicano a salvarme. Y yo creo que parte del mindset que le cambió en ese momento cuando estaba ya en las últimas fue la solidaridad, la confianza que le dio mi hijo de decir, si puedes, no te rindas, yo estoy contigo y bajamos juntos. Entonces ese apoyo humano de solidaridad y de gran generosidad, yo creo que le dio esa revitalización de energía y dijo, si me salvo. Entonces, si lo quieres ver desde la perspectiva de adaptabilidad, pues los dos se adaptaron a una circunstancia muy difícil. Claro, arriesgando, pero justamente también encontrando la solución. Ahora te paso el oxígeno. Ahora ya no tengo, ahora regrésamelo, ¿no? O sea, al final es ir viendo cómo sí. Eso es la adaptabilidad, es ir viendo cómo sí en la vida, ¿no? El cómo sí, exactamente. Andrés, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu recomendación para... última, nos has dado varias a lo largo del episodio, pero a la hora de salir y estar en el día a día, ¿no? La adaptabilidad te puede servir para servirte un café, uh-huh, o para lograr cerrar un gran negocio, crear una empresa, etcétera. Para que la gente se dé cuenta qué tan desarrollado tiene esto, porque luego ni siquiera somos tan conscientes. Sí, pues fíjate que una vez invité a uno de los congresos que hacemos a el director de Toyota y me impresionó su cultura de adaptabilidad. Se llama The Toyota Way, la cultura. Y entre otras cosas, deben ellos cuestionarse ¿esta es la mejor forma de hacer las cosas o hay una mejor? Ese es, digamos que el principio número 1 de Toyota Way. Entonces, eso lo llevan a sus vidas, a su
vida personal y decía él, es que nosotros nos cuestionamos tanto que incluso, y ponía un ejemplo real en su cocina, decía, oye, aquí puse la cafetera y las tazas están 2 pasos para allá. Y con este mindset, cuando llegué a este departamento que renté, dije, oye, esto está mal. Estos 2 pasos los puedo limitar en 0 pasos, pasando las tazas aquí arriba. Y entonces, este concepto de cuestionarte si hay una forma más eficiente que significa menos pasos, más rápido, más barato, mejor impacto, debes de traerlo en tu ADN. Es una mejora continua. Exacto. Fíjate, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero sí. Ganarle 2 pasos, 1 segundo al día, multiplicado por todo el año, son... Claro, no sé, son tus 15 minutos, 20, de media hora, 1 hora, lo que tú quieras, pero estamos hablando, o sea, el ejemplo, o sea, es válido, pues, o sea, es una mejora continua, a veces son detalles en los que no nos detenemos para el ahorro de esos 2 pasos implica a la larga, ¿no? Y si hay una mejor manera de hacerlo, ahí está. Sí, y nosotros después de cada evento lo que hacemos es, ¿qué hicimos bien que debemos seguir haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer que no está funcionando? ¿Y qué cosas nuevas debemos de incorporar para hacer mucho más eficiente e innovador el proceso? Entonces creo que si tenemos esos 3 formas o 3 acciones que hacer después de cada ejercicio en la empresa, vamos adaptándonos rápidamente. ¿Otra vez? Es qué debo dejar de hacer que no está dando resultados. Exactamente. ¿Qué sí debo de seguir haciendo porque está funcionando bien? ¿Y qué cosas nuevas voy a implementar para ver si somos mucho más eficientes? Exacto. Eso es recomendable estarlo revisando cada cierto tiempo, ¿no? Así es. Andrés, muchísimas gracias. Creo que lo tienes clarísimo. Clarísimo. Qué padre ser alpinista y pues aventarte. Yo suponía que el Everest era el Everest es la más alta. Sí. La más difícil es. La más difícil es el K2, que es la segunda más alta del mundo. De hecho, pretendo subirla el próximo año en verano. Iba a subirla este año, pero no conseguimos los patrocinios. Entonces, ojalá próximo año. Y luego es que tenemos una entrevista para ver cómo nos fue en el K2. Pero la más peligrosa, la que mayor número de fallecimientos ha tenido es el Matterhorn en Suiza. Frontera con Italia. Ok. ¿Y ese cuánto tiempo tardas en subirla? Esa es rápida. Un día, o sea, nosotros de hecho, y mira lo que es el mindset. Dijimos, vamos a hacer menos porque nos lo propusimos. Hicimos 7 horas en vez de las 8 horas y media que típicamente se hacen. Wow. Subida y bajada. Subida y bajada, pero sin descanso. Porque típicamente llueve en la tarde y se vuelve peligrosísima esa montaña si llueve. Entonces, ahí es el gran reto, hacerlo más rápido mejor. Sí, de hecho, estaba pronosticada la lluvia cuando nosotros fuimos en la tarde. Y entonces los guías dijeron, no vamos a descansar más que cuando nos ponemos los crampones y nos ponemos la chamarra, pero fuera de eso, nada. Entonces, y llovió, y llovió al bajar, así como a la hora, o sea, qué bueno que no sucedió. O sea, sí fue buena idea la de aventárselo más rápido. Sí. Buenísimo. Tu libro supongo que hablas pues de todo esto, ¿no? Combinado, cuéntanos rapidísimo. Sí, el libro de Conquista tu propia montaña con Editorial Orano es una chulada, la verdad, porque es como echarte un clavado a diferentes experiencias y aventuras de montaña en varios países, que concluye obviamente en el Everest, pero con muchos aprendizajes, como 18, 19. De hecho, al final de cada capítulo metí un aprendizaje para tu vida. Y creo que el lector lo va a hacer como una gran aventura, muy divertido, amplía tu visión del mundo en general, de hecho te enriquece culturalmente. Entonces creo que es una chulada. Va a estar a partir de junio ya en las librerías. Y si quieres hacemos una presentación aquí en Dalia. No estaría mal hacer una plática para la comunidad. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Dónde te encontramos? En Instagram, Facebook y en APM2 Everest. Es de Andrés Pérez Martínez. APM2 Everest. Y también nuestro canal en YouTube es APM2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron a esta interesante conversación. Yo soy Laura Manso y nos conectamos en el próximo episodio. Pero recuerden darle a este episodio, compartir, like, estrellita, darle seguir al podcast, etcétera, etcétera, para que se enteren cuándo viene el próximo. Hasta la próxima.
Te esperamos en el siguiente episodio de Dahlia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.